Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos al estudio bíblico semanal de los miércoles. Vamos a dar inicio con una palabra de oración, encomendándonos al Señor, a su guía y su enseñanza en esta noche. Señor y Padre, te alabamos. Gracias, Señor, porque podemos entrar en el calor de tu presencia por medio de tu palabra y te rogamos en esta hora, Señor, que nos ayudes, nos guíes, nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo, Padre, y que podamos asimilar en la manera correcta, para aplicar en la manera correcta tu palabra, Señor, a fin de agradarte, a fin de honrar, a fin de, por amor de tu nombre, dejar bien puesto tu nombre donde quiera que vayamos, donde tú quieras que nos guíes, Señor amado. Padre, estamos aquí para, sí, con una actitud de adoración y servicio a ti, Padre, para recibir la palabra tuya, esa palabra que es pan de vida, Señor amado, que sacia nuestra alma, que calma nuestra sed espiritual, Señor, sin que tengamos que buscar nada adicional, Señor. Tú eres nuestra completa satisfacción, oh Dios amado. Confiamos en tu soberanía y nos encomendamos a ti, Padre, como cada día, cada instante. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy vamos a continuar estudiando y reflexionando en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Puede usar su Biblia física o su Biblia digital, no hay problema. Yo prefiero la del libro, es más fácil. Es más como mi pariente, es como más personal, no sé, el libro huele diferente, el teléfono no huele, no se han dado cuenta, ¿no? Pero hay algo mucho más personal. Dicho sea de paso, hay estudios recientes que dicen que si usted estudia o lee en el teléfono se conecta a información, solamente va a poder retener el 70%. En cambio, cuando usted estudia en un libro, puede retener 100%. Y cada vez es más audiovisual lo que usted ve en el teléfono, en la computadora, da la impresión de que usted retiene más en ese momento, pero a largo plazo, ¿no? El cerebro como que lo va desintegrando, se va desapareciendo. En cambio, al trabajar en el libro, al leerlo, el cerebro se conecta de una manera mucho más directa, personal, y es más fácil recordarlo. Menos distracción. Tiene menos distracción, usted lo trabaja en algo que es suyo, usted sabe que el teléfono después de 3 años tiene que volverlo a cambiar, y es como romper un matrimonio, es como tener un divorcio, hay una crisis. En cambio, con el libro usted siempre lo va a tener ahí, ¿no? ¿Ya? Hay una gran diferencia. Bueno, no lo digo yo, eso lo dicen los que estudian estas cuestiones técnicas. Bien, entonces, el tema para hoy es sobre evitando la comunión con la tentación y la idolatría. Y cómo no mezclar cosas en nuestra vida cristiana que al final, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, podemos estar participando de una cuestión de carácter idolátrico o del mundo de las tinieblas. Y el Señor nos quiere evitar eso. Hoy nos vamos a tomar todo el resto del pasaje que está en verso 14 de 1 Corintios capítulo 10 al verso 22. Ya hemos cubierto parte de esto la semana pasada. Así que hoy, por lo menos la mitad del tiempo, vamos a caminar un poquito rápido, ¿verdad? Porque casi es como un repaso, excepto por algunas aplicaciones. Bien, leemos lo que nos dice la palabra del Señor, comenzando en el verso 14 hasta el verso 22 de 1 Corintios capítulo 1. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Repito, ya estuvimos ahí en ese versículo, ¿verdad? Y vimos que esta es una cuestión de amor al cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo debemos cuidarnos unos a otros, como lo está haciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, amados míos, he llegado a esta conclusión. Debemos cuidarnos y animarnos y protegernos y quizás empujarnos a dar el primer paso de arranque, de huida a la idolatría. Ahora usted dice, no, nosotros somos cristianos, a mí no me va a pasar eso, ¿no? Bueno, le pasó al pueblo de Israel estando en el desierto, especialmente cuando las circunstancias son adversas, son contrarias a nuestros propios deseos.
Y entonces ahí vemos que la tentación nos puede hacer caer y llegar a hacer caer al punto de quedar en el nivel, y aquí está la parte que Pablo está tratando de decirnos, para que nosotros veamos la seriedad de esto, el nivel de idolatría. No simplemente que vamos a pecar, que ya eso ya es sumamente grave, sino que la calidad o la gravedad del pecado va a llegar a un punto que puede ser identificado como idolatría. Y eso es lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios, caer en idolatría cuando está queriendo convertirse en un verdadero adorador. Dice el verso 15, como sensatos os hablo, como a sensatos os hablo, juzgad por vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser miembros somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Wow, el pasaje es muy fuerte, en realidad. Pero es como que el apóstol Pablo, inspirado, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, es como que es la única forma de contrastar algo para que tenga un impacto permanente en nuestras vidas y modifique nuestra conducta, o nos ayude a prevenir y a ser cautelosos, ¿verdad?, en cuanto a no confiar en nosotros mismos, no confiarnos aún en la vida cristiana que ya hemos recorrido. Si estuvo bien, qué bueno. Si no estuvo tan bien, bueno, hay que ponerle el ojo. Pero ya sea que usted caminó en debilidad o en fortaleza, en ambos casos, una señal de madurez es que usted va a tener una actitud sabia frente a la vida, frente a las circunstancias, frente al mundo, frente a sí mismo. Porque cualquiera de estas cosas nos puede desviar, como pasó en el Antiguo Testamento. Ya aprendimos por lo que dice Santiago capítulo 4:7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. En el verso 14 nos dice que nosotros somos los que tenemos que huir ¿de qué? De la idolatría. Pero acá cambia la cosa. Y acá nos dice que el que va a huir o el que tiene que huir es el diablo. Ahora, de todas las tentaciones nosotros tenemos que huir, o hay tentaciones que hay que resistirlas, que hay que rechazarlas, que hay que reprenderlas, y que hay que confrontarlas, y que hay que pisotearlas, y hay que denunciarlas, y que hay que confrontarlas, y que hay que pelear con ellas, y hay que ganarlas. Por supuesto, hay algunas de esas que hay que, en general, ¿no? Y vamos a ver dentro de un momento específicamente 3 situaciones donde hay que huir. No siempre hay que huir de la tentación, porque imagínense nosotros como cristianos huyendo todo el tiempo del diablo, de la carne, del pecado, del mundo, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de cristianos somos? O sea, teníamos que quitar ese versículo que dice que vamos de triunfo en triunfo. Tendríamos que quitar el versículo de que somos más que vencedores, ¿no? ¿Somos más que vencedores de qué? ¿Vamos de triunfo en qué? ¿En adquirir cosas? ¿En tener prosperidad? ¿En qué? ¿No? Entonces, la palabra de Dios, gracias a Dios, es específica, ¿no? Y tenemos los ejemplos, ¿verdad? Y tenemos las cosas particulares, cómo nosotros debemos actuar y cómo nosotros debemos proceder. Y no debemos mezclar gimnasia con
magnesia, o magnesia con gimnasia. Se parecen y tienen la misma cantidad de letras y palabras, y en español hay una técnica para eso, no me acuerdo cómo se llama, el otro día lo leí, donde aparecen la misma cantidad de palabras, pero usted arma otra palabra con las mismas palabras, ¿no? Tiene un nombre eso, no es apócrifo, o no es acrónimo, no es acrónimo. Pero no es lo mismo, ¿verdad? No hay manera de resistir al diablo a menos que uno esté sometido, específicamente en este caso, ¿verdad? De hecho, si usted quiere resistir una tentación, tiene que estar sometido a Dios. Podemos resistir en forma natural, pero no hay garantía de que usted aprenda su lección y que vuelva a caer otra vez. Pero cuando usted resiste en el poder de Dios una tentación, usted cada vez va a ser más fuerte. Por supuesto, nunca se va a confiar, pero cada vez va a ser más fuerte. ¿Por qué? Miren, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando el Señor Jesús fue tentado por 40 días en el desierto, ¿verdad? Muchos piensan que fue tentado al final de la tentación, con 3 tentaciones nada más. Pero la Biblia dice que fue tentado, fue llevado al desierto y tentado por 40 días. ¿Qué quiere decir eso? Que por 40 días, cada día, estuvo siendo tentado. Y cuando al final lo tienta con esas 3 grandes tentaciones, que Jesús le contesta, escrito está, escrito está, escrito está, dice al final, Mateo, dice, y que el diablo, ¿qué dice? ¿Le dejó? ¿Ah? Dice que se fue, ya, nunca más lo molestó. Dice que lo dejó por un tiempo. O sea que él volvió, constantemente estuvo volviendo, solamente que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan ponen el énfasis cuántas veces regresó el diablo para atacar a Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio no está aquí para mostrarnos al diablo, sino a Jesucristo. ¿Ah? Sí, hacernos saber que existe el diablo para que no creamos la mentira de que no existe, porque debemos saber que sí existe, que es un enemigo real, pero el centro del Evangelio no es el diablo, es Jesucristo. Es Cristo solo, por eso predicamos a Cristo. Así que una manera, o la mejor manera, o no hay manera de resistir al diablo es a menos que uno esté sometido a Dios. Lo mismo es con la tentación. Si usted va a tener éxito en vencer una tentación, no simplemente que usted va a decir que no, porque el diablo, el enemigo y su propia carne saben cuando usted realmente lo está haciendo en el Espíritu de Dios, en el poder de la palabra de Dios, en el poder de la fe y sus convicciones en Cristo Jesús. Cuando usted está resistiendo en la carne, ¿qué va a pasar? Cuando usted resiste una tentación en la carne, simplemente dice, no, yo sé que es malo, así que mejor no lo voy a hacer, ¿no? Y otra cosa es decir, Dios mío, Cristo murió en la cruz del Calvario, el Espíritu del Señor dice claramente que yo no debo hacer esto, y Señor, para glorificar y mostrar mi amor a tu nombre, yo voy a resistir a esta tentación. Es muy diferente cuando usted dice, no, yo sé que tengo que decirle que no a eso, así que, bueno, pues le digo que no, ya, ok, no. ¿Dónde está el peso y la madurez de haber vencido, de haber resistido? El diablo sabe eso, la carne sabe eso, y si nosotros no lo hacemos en la manera correcta, ¿qué va a pasar? Va a pasar exactamente como hizo con el Señor Jesús, que aún Él lo hizo en el Espíritu, va a estar una y otra vez intentándolo. Y no 3 veces. Mire, el diablo no se cansa por a usted tentarlo 3 o 4 veces. Su carne o su concupiscencia no se cansan por usted tentarlo, ¿verdad? 2 o 3 veces. Eso va a volver, eso va a volver, eso va a volver. Y usted lo ha vencido 100 veces. Y ha tenido victoria 100 veces. Pero eso va a volver. ¿Sabe el día que no va a volver? Cuando estemos con Cristo. ¿Ya? O ahí en la sepultura. Mientras tanto, ¿verdad? El que piensa que está firme, mire, que no caiga, porque eso va a volver, en el momento menos pensado, en el momento que tienes más confianza de que,
Ah, no, yo vencí esta tentación, De hecho, me puedo parar frente a ella y no va a pasar nada. Ya con decir eso ya caíste por soberbia. Y Dios resiste a los soberbios. ¿Sí? Ahora, ¿quién no lo haga así? El diablo lo hará huir de Dios y del mismo, aterrándole y haciéndole daños, como fue el caso de los hijos de Esceva, ¿recuerdan? En Hechos capítulo 19, veamos, Hechos 19, 13 al 16, que dice la palabra del Señor. Dice, Hechos 19, verso 13, 3 versículos, nada más. Hechos 19, 13, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Ahora, miremos este pasaje desde el punto de vista de estar sometido a Dios, ¿ok? Diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué tal, Ajá. El verso 14 dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Ahora, si ellos estaban sometidos a Dios, pudo haber, el espíritu malo pudo haber dicho algo como, bueno, ustedes también, yo los conozco como seguidores de Cristo. Pero, ¿qué dice aquí? ¿Verdad? A Jesús conozco y sé quién es. Pero vosotros, ¿quién sois? O sea, ustedes no son cristianos, ustedes no están sometidos a Dios, están usando el nombre de Dios, pero no están sometidos a Dios. Verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Quién huyó aquí? ¿El espíritu maligno? ¿El diablo? No, fue los hijos de Esceva, los 7, salieron corriendo, ¿no? Y salieron piluchos, salieron desnudos. Salieron, no quiero decir la expresión, ¿no? Sin ropa, ya, para que suene bonito, ¿no? Y elegante. ¿Verdad? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí ellos huyeron. O sea, si tú no estás sometido a Dios, el que va a terminar huyendo va a ser tú, ¿no? ¿Ah? Muy interesante. Aquí vemos el mismo demonio, los espíritus malos, que reconocen que alguien, si tiene o no tiene a Cristo, y está sometido al Señor, no solo sometido por salvación, sino por su señorío, el señorío de Cristo. ¿Ah? Muchas veces los creyentes piensan que porque son salvos, simplemente por ese hecho ya pueden resistir al diablo y huir, y él va a huir. El texto es claro en Santiago, someteos a Dios. Tiene que estar bajo el señorío y la dependencia del Señor Jesucristo. Obediencia, haciendo la voluntad de Dios, viviendo una vida santificada para el Señor. Sometido quiere decir que va a estar en la voluntad de Dios. Si uno no está sometido a Dios, el diablo lo sabe y él va a querer tenerlo usted sometido de alguna manera. Por eso el Señor dice, no, sométanse a Dios y ahí resistan al diablo. De lo contrario, el diablo te va a someter a ti. Quizás no vas a ser y seguro si eres un hijo de Dios no vas a ser un poseído, un posesionado del diablo, pero sí vas a ser ¿cómo se dice? Oprimido, una persona que puede estar demonizada, no en el sentido no en el sentido de endemoniada, pero sí demonizada, oprimida por el demonio, son cosas diferentes, pero va a experimentar eso en su vida. Y entonces, mientras más baja está su fe, mientras más baja está su sometimiento al Señor, tiene las de perder, aunque sepa hacer lo correcto. Estos exorcistas ambulantes sabían practicar el exorcismo. ¿De qué les sirvió? ¿Conocer las técnicas? Mira, sabían que tenían que usar el nombre de Jesús. ¿De qué les sirvió? No les sirvió. Aun cuando hicieron el nombre de Jesús y el nombre de Pablo, que eso sea paso, en ese momento, justo antes, Pablo dice que pasaba, pues aún la sombra de él sanaba a los enfermos, ¿no? Todavía hay algunos que andan buscando la sombra de Pablo para ser sanos. Eso no existe. Por eso hay que resistirlo, resistiendo su control. ¿Resistir a quién? Al diablo, ¿verdad? Al diablo. Y resistir específicamente qué cosas, ¿verdad? Su control,
su manipulación, su engaño, su astucia, sus mentiras. Especialmente la astucia, hermano, usted tiene que, no es que tiene que pensar como el diablo, ¿no? Usted tiene la mente de Cristo, pero la mente de Cristo a usted le va a ayudar a reconocer cómo la serpiente que fue astuta, dice que por algo dice que fue la más astuta, que era la más astuta de todos los animales, ¿verdad? Él tiene una manera de presentar el asunto bien bonito y agradable. Si no estudien, hagan el análisis de lo que pasó en Génesis capítulo 3. Dicho sea de paso, hay un libraco de este tamaño, ¿verdad?, que se llama Lo que pasó en el jardín del Edén, ¿no? Lo que pasó en el jardín del Edén. Detalle a detalle. Hay un análisis psico, espiritual, somático, emocional, animal, de todo lo que usted quiera, ¿no? Pero es muy interesante. Entonces, debemos resistir al diablo, hermanos. ¿Por qué? Porque él te quiere controlar, porque él te quiere manipular, él te quiere engañar, él quiere ser astuto contigo, ¿verdad? Y quiere que te traigas sus mentiras. Pastor, ¿a los cristianos nos puede pasar eso? Claro, al punto de llegar en el contexto de lo que estamos hablando aquí en capítulo 10 de Primera de Corintios, al punto que puedas llegar a caer en idolatría y no te des cuenta, como lo que pasó en el desierto. Así de grave. Pero pastor, usted está quitándonos el escudo de la fe. No. Te estoy animando a que te pongas el escudo de la fe y lo uses de la manera correcta, ¿no? Porque tú puedes tener el escudo, ¿cómo decir? Todo como dijo un pastor muy conocido aquí en el medio evangélico, que tiene mucho respeto. Tú puedes tener todo la armadura de Dios, pero si tú no oras, no dependes del Señor, no estás sometido al Señor, esa armadura está suelta, es una carga, es un estorbo y no la vas a poder usar correctamente y no vas a ser efectivo y con arma y todo te van a vencer. Triste, ¿ah? ¿Sí? Hay cristianos que tienen todas las armas, pero porque no viven una vida sometida al Señor, pues no pueden resistir al diablo y pierden sus batallas. No pueden ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, ¿verdad?, y de victoria en victoria. No pueden vencer ni siquiera sus propias tentaciones. ¿Qué van a vencer las del diablo? No pueden vencer sus propias tentaciones. ¿Qué van a vencer las del mundo? Por eso están ellos vencidos. Han sido engañados, ¿verdad?, por la astucia del diablo. Ahora, en el caso del creyente que se somete a Dios, resiste al diablo, este huye. Y eso significa que el creyente se para y se pone firme si está sometido al Señor. Mire, y es fácil. Si usted está realmente sometido a Cristo, a usted no hay que decirle, oye, párate firme. No, usted ya está parado firme. Es como cuando usted dice, bueno, yo sé que en este barrio las cosas no están muy bien, y usted siempre anda preparado, ¿verdad? Pero si usted no conoce bien su barrio, ¿verdad?, o va por primera vez a un barrio desconocido, pues le van a tener que informar. Ahora, si usted está preparado, dice, no te preocupes. Y si usted conoce su barrio bien, no te preocupes, porque usted está preparado, ya sabe cómo es la cosa. Entonces, el creyente se puede, si está bien preparado en Cristo Jesús, dependiendo de Él, entonces se puede oponer y pararse en contra del diablo. Ahora, por supuesto, no hay que andar de esquina en esquina, ¿verdad?, y de reunión en reunión, o de casa en casa, de calle en calle, de ciudad en ciudad. A ver, diablo, ¿dónde estás tú? Mira, a ver, a la cuenta de 3, el que saca primero la pistola te mata y yo te voy a matar. No, hay cristianos que andan así, andan cazando, ¿verdad?, malos espíritus y desafiando las huestes celestiales. Bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, que esos son falsos profetas, que son falsos cristianos, ¿verdad?, porque no temen, dice, a las autoridades superiores, cuando más bien deberían decir, el Señor te reprenda. No, yo voy y te reprendo. Y empiezan a usar esto cuando más bien dice la palabra claro, ¿no? Segunda de Juan, perdón. Dice, el Señor te reprenda. Dice, aún el ángel Gabriel, disputando por el cuerpo de Moisés, le dijo al diablo, el ángel le dijo al diablo, el Señor te reprenda. Ahora, el ángel Gabriel tiene más poder que nosotros. ¿No le parece raro que dijera el ángel Gabriel, el Señor te reprenda? ¿No? Él pudo haber pegado una sola patada al diablo, pero no lo hizo.
¿Por qué? Porque en el mundo angelical se respetan las autoridades, ¿verdad? Y la autoridad espiritual viene realmente cuando tú estás sometido y eres dependiente del Señor. Ahora, eso no es para que nos creamos algo, ¿no? La divina pomada. Estoy sometido a Cristo. ¿No? Tampoco, porque ahí ya, otra vez, ya antes de hacer algo ya cayó, ¿no? En segundo lugar, y también significa que el creyente va a la distancia en contra del diablo. Mira, cuando la Biblia dice que tú resistes al diablo, no es que te pones pico a pico con él, no es que te pones ahí cara a cara con él, no, tú mantienes una distancia prudente. Tú no te vas a enredar en las patas de los caballos, como dice el dicho. ¿Ya? Vas a usar el nombre de Cristo, vas a usar lo que el Señor te ha dado, vas a usar el poder de Dios, ¿verdad? Vas a usar lo que Dios mismo va a usar para protegerte. Bien, hay tres cosas que el cristiano debe huir. No es que nosotros, respondiendo a la pregunta, ¿debemos huirle a todo pecado? No. Pero hay tres pecados específicamente a los que sí hay que huirle. ¿Ya? Entonces, pastor, ¿y qué hago con todos los otros pecados? ¿Me pongo a conversar con ellos, me pongo a jugar con ellos? No, tienes que vencerlos, tienes que resistirlos, ¿no? Pero específicamente hay tres tipos de pecados por su especialidad, por su eficacia, ¿verdad? En hacernos caer y en convertirnos en idólatras, en desviarnos del camino del Señor, que debemos tener que sí, de esos hay que huir. No huir como un cobarde, sino huir como un valiente, ¿verdad? Porque esa huida es para refugiarse en el Señor, ¿verdad? No porque tenemos miedo, ¿no? Porque no tendría sentido de que el Señor nos diga, pues resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, de que lo puedo resistir, pero hay ciertas tentaciones con las que yo no puedo jugar. Porque tienen un nivel, ¿verdad? Que me van a atar, me van a comprender, me van a comprometer, ¿verdad? Y que traen consecuencias quizás que van a ser, por no decir, insanables o curables, o que van a dejar cicatrices muy, muy profundas y que será muy difícil manejarlas y que quieras o no quieras, pues te van a acompañar el resto de tu vida. Número 1, huir de la idolatría, lo acabamos de leer, 1 Corintios capítulo 10, esa es la número 1. Número 2, 1 Corintios 6, 18 y 1 Tesalonicenses 4, 3, huir de la fornicación o de la pornografía. En inglés, en el griego es porneo, ¿no? Es decir, toda forma de pecado sexual, mental, emocional, físico, inmoral o social o lo que usted quiera, ahí entran todos, ¿no? El otro día me encontré una propaganda en mi muro, ¿no? Y pues son de esas que uno puede borrar, gracias a Dios. Y entonces apareció una señorita muy bien puesta, ¿no? Parecía muy educada, lo que sea, y decía, si te sientes solo, llámame. Pero no me la estaban dedicando a mí, es una propaganda. O sea, hay conversaciones, ¿verdad? Por teléfono, yo no sé si ustedes sabían eso, ¿no? Ok, uno tiene que huir de esas cosas, dice la palabra, tú tienes que huir de eso. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22, ¿qué dice? Huir de qué cosa? De las pasiones juveniles. Dice, pero pastor, yo ya estoy viejo. Pastor, ¿eso se aplica a usted que ya pasó los 60? Claro, ¿no? ¿Acaso no hay viejitos que se sienten jovencitos? ¿No? No, te aparece el niño, te aparece el adolescente, te aparecen todos, ¿no? Todos te aparecen ahí, ¿no? Pero, ¿cuáles son las pasiones juveniles? Las pasiones juveniles son todas aquellas en las cuales nos dejamos llevar por nuestras emociones. ¿No? Igual que los jóvenes. Los jovencitos, ¿de qué se dejan llevar? De las emociones, del color, de la sensación,
del sentido de aventura, del sentido de lo desconocido, el sentido de experimentar, de descubrir algo nuevo. O sea, no es solamente la cuestión sexual, es toda la cuestión emocional. Puede ser de imaginación, puede ser de sensual, puede ser de deseo, cualquier cosa que excite las emociones y te haga sentir bien o rejuvenecido, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ahí están las tres. ¿Cuáles son las tres? Huir de la idolatría, la fornicación o toda forma de pornografía y las pasiones juveniles. Todas las demás tentaciones que vengan del diablo o vengan de tu carne, nos corresponde a nosotros, ¿qué cosa? Igual que lo que hay que hacer con el diablo, pues, resistirlo, pararse firme en contra de eso y vencerlo. Si no, lean Santiago capítulo 4, ¿verdad? Y capítulo 1, especialmente el capítulo 1, ¿verdad? Que dice que debemos resistir la tentación y que hasta hay una promesa de la corona de vida para aquellos que venzan la prueba. Ahora, esto nos lleva directamente a nuestro siguiente versículo, nuestros dos siguientes versículos en 1 Corintios 10, versículo 15 y 17, dice: como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. O sea, aquí usen su máximo nivel de sabiduría en el Señor. Usen su máximo nivel de sentido común del reino de Dios. Usen su máxima imaginación santificada y buen juicio para entender lo que les estoy diciendo, dice Pablo. Verso 16. Aquí empieza a hablar directamente de la Santa Cena, pero lo está usando como una ilustración, aunque no está hablando de la Santa Cena directamente, pero la usa como una referencia, ya que era algo sensible espiritualmente hablando, por la parte de la práctica de la iglesia, y pues en eso pues había mucho respeto, había consagración, había santificación, había renovación del compromiso con el Señor. Entonces dice el verso 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Ahora, anoten esa palabra, comunión. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, un cuerpo, pero todos participamos de aquel mismo pan. ¿Cuáles son las dos palabras claves ahí? Comunión y participar. Aquí Pablo comienza a prepararnos el tema de la recordación de la Cena del Señor, que va a tocar más adelante, y él va a introducir en la Cena del Señor un concepto de no acercarnos a la Cena del Señor indignamente. Cuando vayamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 11, lo vamos a tocar y vamos a tener que regresar a esto, porque justamente el acercarse a la Cena del Señor indignamente tiene el primer contexto, esta parte que estamos estudiando aquí. Así que no se olviden de eso y no falten a esa clase, por favor. Entonces, pero aquí lo que hace para explicar la relación que había con comer comida dada y ofrecida a los ídolos. ¿Cuáles ídolos? Apolos, Esculapio, Demeter, Afrodita y otros dioses paganos, ¿verdad? Y todo esto que era idolatría. Nos explica en qué forma participamos de la idolatría pagana y mundana. Nos ilustra cómo hay una conexión innegable que hay que evitar. Por eso Él viene y trae la Santa Cena para que nosotros en sensibilidad espiritual, en amor y en celo espiritual, pues reaccionemos, nos demos cuenta. Los Corintios, ¿verdad? Le está diciendo esto. La idolatría, hermanos, nos conecta con las tinieblas, el diablo y el mundo. Porque toda idolatría no viene de Dios. Los corintios, que eran muy paganos, los de la ciudad de Corinto, con sus prácticas diarias de idolatría, estaban de alguna manera contagiando a los cristianos corintios. Y los cristianos corintios estaban dejando contagiar por ellos, corromper por ellos.
Y muchos de ellos comían de lo que se les vendía en la carnicería o de lo que repartían después de las festividades religiosas paganas. Entonces usted tenía un amigo que estaba en el templo de la diosa Afrodita y pues ahí ofrecía sacrificio de animales y venía su amigo porque le dieron, ¿verdad? Era amigo de una de las sacerdotisas prostitutas por ahí, ¿verdad? O uno de los sacerdotes y le dieron un tremendo asado, un tremendo pedazo de carne. Pero para él, pues no, que era solo y que quizás tenía un solo... No, se me va a dañar la carne, así que mejor él decía, yo voy a compartir. Entonces usted que era cristiano, que ya estaba asistiendo a la iglesia de Corinto, le decía, compadre, usted que es mi amigo, yo sé que ahora usted ya no viene con nosotros aquí donde la diosa Afrodita y ahora va donde el Dios creador del cielo y de la tierra. Está bien, no hay problema, pero mire, seguimos siendo amigos, ¿no? Y aquí tengo un tremendo pedazo de pierna, ¿verdad? Que sobró de la comilona y de los sacrificios, ¿verdad? A mi diosa Afrodita, ¿no? Yo quisiera compartir con usted la mitad. ¿Usted qué va a decir? Los corintios decían, encantado, compadre, que no voy a buscarle el pedacito de carne. ¿Ya? Pero ellos sabían, ¿verdad?, que esa carne había sido dedicada a los ídolos. Pero claro, no faltaba el que era débil en la fe o los nuevos creyentes y miraban eso y lo veían al hombre porque llevaba el platito de carne, ¿verdad?, que había sido ofrecido a los ídolos o a la Afrodita, y entonces decía, pero ¿cómo es posible? O sea, aquí estamos mezclando las cosas. Eso fue dedicado a un dios pagano y ahora lo está llevando a su casa o a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y dice, ¿qué tiene de malo? Yo no tengo problema, ¿no? Porque yo sé que los dioses falsos no son nada, ¿no? A un pedacito de carne no me va a hacer mal. Pero otros decían, no, eso fue dedicado y consagrado a la diosa Afrodita o al dios Apolo o lo que sea. Yo no creo que nosotros debemos participar de eso porque de alguna manera estamos aprobando eso. Y Pablo quiere evitar ese problema, ¿ya? Especialmente por aquellos que son débiles en la fe y también para que haya una separación clara, ¿verdad?, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aquello que es un acto de idolatría y aquello que realmente es un acto de adoración, que no se mezclan, que no se parezcan en nada. Entonces Pablo introduce la figura de la cena del Señor y pone, por ejemplo, la copa de bendición que contenía el vino y que representaba la unidad que tenemos con la sangre de Cristo. Luego usa la figura del pan para mostrar la unidad que tenemos con el cuerpo de Cristo. Las palabras claves aquí son comunión y participar, como vimos los versos 16 y 17, si quiere los mantiene mirando con sus ojos. La palabra comunión viene del griego de la palabra koinonía, que significa compañerismo y unidad. Una palabra bien conocida para los creyentes. ¿Para algunos de ustedes es nueva esa palabra? Todos la conocen, ¿verdad? Koinonía, compañerismo, unidad. Entonces, estas palabras son usadas aquí para explicar lo que tenemos con Cristo una vez que nos ha salvado y para explicar lo que ya no tenemos con los ídolos. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora que estamos participando ya en la cena del Señor, miren, no se olviden, es para celebrar el compañerismo y la unidad que tenemos con Cristo, la comunión que tenemos con Cristo, pero también para recordar la comunión, la unidad y el compañerismo que ya no tenemos con los ídolos, porque son dos cosas muy diferentes. No puedes vivir de una manera aquí y de otra manera allá. No puedes mezclar estas cosas. No puede haber una vida de, ¿cómo se dice? Contradictoria. No puede haber una vida contradictoria en ese sentido. Entonces, ya no tenemos con los ídolos comunión, es decir, ni compañerismo, ni ninguna unidad con ella. Ya están fuera de nuestra vida, ya que ahora nuestra comunión, compañerismo y unidad son con Cristo. Y eso es parte del por qué celebramos también la cena del Señor. Para recordar eso. Ahora, pregunta, ¿qué parte de su vida participa aún de la comunión, compañerismo y unidad de los ídolos que antes de conocer al Señor tenía? Recuerden que hay cosas que
no se van de la noche a la mañana. Yo les he contado como cuando salí de la religión tradicional, pasaba por el templo al cual iba y tenías, ¿no? Todavía, por 2 o 3 años, todavía tenía la tendencia, ¿verdad? Aunque yo sabía que eso no era necesario, lo sabía, pero había algo ahí, había como un rezago, vamos a llamarlo así, un rezago de idolatría. Un rezago de idolatría en mí, que por pasar por el templo al que yo iba antes, pues no, yo como que quería hacer el rito. ¿No? Como que yo quería hacer el rito. Como que yo quería hacer el rito. ¿No? Hasta que un día de tanto entenderlo y claramente, ¿verdad? Que eso no podía seguir en mi vida, que no podía seguir mezclado, porque eso era una idolatría, lo dejé. Y nunca más, hasta el día de hoy. ¿Qué es el rito? ¿Ah? ¿Qué es el rito? Así como una Es Biblia. la misión, Daniel te va a explicar. Mira. Ahora, ¿qué come por así? Esto lo digo así para que usen su imaginación santificada, hermano. ¿Qué come usted, por así decirlo, de los ídolos todavía? ¿Qué consume usted de los ídolos de antes de conocer a Cristo todavía? A lo mejor comida. Por ejemplo, la Biblia dice claramente que los cristianos no debemos comer carne con sangre. ¿Qué otra cosa podemos consumir? Quizás la música que consumíamos antes. Todavía la seguimos consumiendo. ¿Qué otra cosa? La manera quizás de vestirnos, ¿verdad? Que era antes, quizás tenía que ver con ¿cómo se llama? El estímulo y el orgullo de andar a la moda, ¿no? Por eso la Biblia dice pues que la mujer cristiana no debe usar, ¿verdad?, peinados ostentosos y ese tipo de cosas, sino que su corazón realmente debe estar adornado por la gracia de Cristo, ¿verdad? ¿Habrá creyentes que todavía tienen eso? Que piensan que por lo que visten valen, ¿se acuerdan esas cosas que nos enseñaron, que vivimos en nuestra cultura? Bueno, eso es consumismo idolátrico. De alguna manera están ahí, ¿no? ¿Qué cosas sabemos que los paganos, mundanos e incrédulos hacen todavía que nosotros hacemos? Eso es personal, yo se lo dejo a usted, yo le dejo la pregunta, ¿no? Yo siempre estoy chequeándome, ¿no? Hacer cosas que se me escapó algo por ahí. Generalmente está conectado con algo del pasado de uno, ¿no? Como que uno, y ahí uno se da cuenta, no, yo no he soltado todavía esto, completamente. ¿No? Es como que lo viene arrastrando, en muchos casos por ignorancia, inconscientemente, ¿verdad? En otros casos, pues simplemente porque le gusta, ¿verdad? O simplemente porque todavía, en su falta de madurez, no le ve nada mal. ¿Habrá cristianos que todavía no se dan cuenta? Yo sí, hay cosas que todavía estoy descubriendo que son malas, ¿no? Que algunas de ellas han pasado 10 años y digo yo, ¿para qué hice eso? Pero después de 10 años te das cuenta y dices, no, yo miro para atrás, qué vergüenza, y esto lo hice haciendo que... O sea, si tenía vergüenza de haberlo hecho siendo inconverso, ahora siendo creyente, nacido de nuevo, santificado, ¿verdad? Yendo en el proceso de la gracia del Señor constantemente, aunque usted hace 10 años pensó que estaba bien, no le vio absolutamente nada malo. Pero después, ahora, tampoco vamos a esperar, ¿verdad? Bueno, después de 10 años, bueno, yo voy a ver si está mal o no está, que el Señor me revele en 10 años. No, tampoco así, pues, ¿no? O
sea, ahora es el tiempo, ¿no? O sea, si usted es un cristiano diligente, es un buen administrador de la gracia, de su salvación, ¿verdad? Usted va a estar constantemente chequeando, autoevaluándose y buscando, ¿verdad? No en los demás, en usted, ¿verdad? La piedra en el zapato. La cosa de la cual uno cojea, ¿verdad? Pues hay que mirarse en el espejo de la palabra, hermano. ¿No? La primera vez que yo vi un video de cómo predicaba, yo ya no quería ser pastor. Vi un video de mí mismo, ¿no? Y no me gusté. No en el sentido de apariencia física, sino no me gustó la voz, no me gustó la manera en que decía, repetía cada rato una serie de cosas, estaba mal, yo estaba criticando a ese pastor que era yo, que estaba viendo ahí en el video. Pero ¿cómo es posible que Dios te haya llamado? Decía. Arrepiéntete. Arrepiéntete, exacto. ¿No? Yo mismo me di, no, si tú no eres ni convertido. ¿No? Tampoco hay que llegar a esos extremos, ¿verdad? Pero sí evaluarse. O sea, un cristiano nacido de nuevo está atento a eso, constantemente, ¿no? Y cualquier cosa que huela a idolatría, cualquier cosa que huela a mundano, al estilo de vida de los incrédulos, cualquier cosa que parezca secular, aunque usted esté medio dormido, usted dice, oh, ¿qué dijiste? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que vi? O sea, usted tiene esa sensibilidad del Espíritu de Dios y que viene también por el discernimiento de la palabra del Señor a su vida. Pablo pone otra ilustración, esta vez del pueblo hebreo, para mostrar algo tan grave como es el participar, ¿verdad? en algo que al Señor no le agrada. Y cómo se compara con lo sagrado, esa participación y el mundo espiritual, como vemos ahí en el verso 18. ¿Qué dice el verso 18 de 1 Corintios capítulo 10? Dice, mirad a Israel según la carne. Pone una ilustración así como básica, ¿no? Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ahora, el pueblo cuando se hacían sacrificios no comían los sacrificios, pero sí los sacerdotes, ¿ok? Entonces, aquí está hablando de los sacrificios judíos que se presentaban en el templo. Específicamente apunta a los sacerdotes que vivían en el templo y los levitas que dependían de ellos para su sustento personal y familiar. Ellos podían tomar parte de los sacrificios y quedárselos con ellos, ¿verdad?, en su casa y dárselo a su familia y no había ningún problema. Estaban compartiendo, estaban participando, estaban teniendo una unidad, no solamente con Dios, sino con la comida, ¿verdad?, que Dios les permitía tomar en ese sentido. Por ejemplo, miren, para que vean que eso sí está en la Biblia. 1 Samuel capítulo 2, versos 13 y 14 dice, 1 Samuel 2, 13 y 14. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. ¿Ah? Y lo metía en el perol, o sea, la olla, me imagino, ¿no? En la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, me imagino que algunos de ellos hacían unos garfios bien grandes, ¿no? Lo tomaba, dice, para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. O sea, imagino que esos sacerdotes estaban bien gorditos, ¿no? Estaban bien gorditos. Algunos quieren forzar este pasaje, ¿verdad?, y sacar aplicaciones en cuanto a que el pastor, ¿verdad?, los llamados apóstoles, ¿verdad?, y profetas, que son falsos, dicho sea de paso, los de ahora, ¿verdad?, pues tienen que vivir como hijos del rey, como hijos del príncipe. ¿Han escuchado esa doctrina, esa teología? Que no es bíblica, ¿no? Somos reyes, ¿no? Y pues, claro, ellos viven como reyes, pero el pueblo del Señor vive como miserables, ¿no? ¿Y cómo vivió el Señor Jesucristo? Siendo rey, vivió como pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos espiritualmente, ¿no? Algunos usan ese versículo, ¿verdad?, en la nueva reforma carismática, pentecostal, usan ese versículo para
Dame. ¿No? Y eso no es bíblico, no es bíblico. Primera de Corintios capítulo 9, 13, ¿qué dice? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Ahí viene la palabra, participar. ¿Qué es la misma palabra que tiene que ver con koinonía? Comunión, unidad, participar, tener compañerismo. ¿Se ven cómo está esto asociado también con la Santa Cena? Compañerismo, unidad, comunión, participar como un solo cuerpo. Ahora miren cómo el apóstol Pablo con estas dos ilustraciones nos ha preparado el terreno para explicarnos el asunto de la idolatría. Wow. La idea aquí es que los sacrificios que se daban al Dios vivo de Israel podían ser compartidos como una expresión de amor de Dios al dejarles participar de una porción de lo que se le daba a él, la comida, ¿no? Los sacrificios. Esto era parte de cómo Dios mostraba su comunión, compañerismo y unidad con la nación hebrea como un acto de misericordia por ellos. Vemos a Dios compartiendo por medio de lo que se ofrece en el altar a Él al dejar participar de su amor, misericordia a los sacerdotes, aún siendo todo eso de Dios mismo. Él les daba, ¿no? Como cuando participamos de la cena del Señor, somos uno en Cristo, con Cristo y con su cuerpo. Repito, somos uno con Cristo y con el cuerpo de Cristo. Estamos diciendo las dos cosas, ¿no? Por eso el tiempo de participación de la Santa Cena no es que yo como del pan y del vino del Señor. No. Es yo como del pan y del vino del Señor y mis hermanos comen del mismo pan y vino del Señor. Compañerismo, unidad, ¿verdad? Participación. Entonces, pero ¿y qué tiene que ver esto con lo que Pablo viene diciendo? Ahora Pablo va directo al grano para aclarar algo que los hermanos corintios no habían visto o no sabían. Ahora vamos a poder entender mejor por qué tenemos que mantenernos alejados de cualquier forma de idolatría. Porque sin querer, ¿verdad?, mezclar las cosas, podemos estar trayendo algo a la iglesia. ¿Le suena eso familiar con la iglesia moderna? Ahí está pues el problema. Nunca estudiaron 1 Corintios 10, las iglesias que ahorita están corrompidas, que están desviadas. Nunca estudiaron eso. Pues si lo hubiesen estudiado, tendrían mucho más cuidado y no dejarían entrar el mundo en la iglesia. La iglesia seguiría yendo al mundo para ganarlos para Cristo. Resulta que ahora entra el mundo para ganarlos para el mundo. Y el mundo está bien metido en la iglesia, ¿no? O sea, se supone que deberíamos haber ido nosotros a una discoteca a ganar a alguien para Cristo, entrar y salir, ¿verdad? Pero resulta que ahora las iglesias son la discoteca. ¿Ustedes que soy exagerado? Bueno, mejor es ser exagerado que quedarme corto en esto, créanme. Porque la cosa ha avanzado mucho, lamentable. Ok, respaldemos lo que estamos diciendo. 1 Corintios capítulo 10, verso 19 al 22. Tengo que leer toda la porción y bueno, en los 10 minutos que nos quedan, hermano controlador, encargado del equipo de sonido. ¿Me extiende el tiempo 5 minutos, Dani? Extiéndeme 5 minutos o algo así, creo, por si acaso, por favor. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. O sea, ni los gentiles saben que le están dando sacrificio a los demonios. Cuando le están dando el sacrificio, la ofrenda, el regalo, lo que sea, a su ídolo. Dice aquí que lo están dando al demonio o a los demonios. Esto es una revelación para mucha gente. Amigos que nos están escuchando ahí en internet en sus casas. Se los digo con todo respeto, pero se los digo con claridad. Es lo que dice la Biblia. Cuando tú estás dándole una ofrenda a un ídolo, ya vimos lo que era un ídolo, cualquier imagen, cualquier cosa que le quite la prioridad a Dios en tu vida, entonces dice, no solamente que se lo estás entregando al ídolo,
sino que se los está entregando a los demonios que están detrás del ídolo. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe. Mire la palabra que usa aquí, ¿te acuerdas? Partícipe. O sea, no tengan koinonía, no tengan comunión, no tengan unidad, no tengan compañerismo. No participen, ¿de qué dice acá? Con los demonios. Y usó la Santa Cena y usó los sacrificios que se usaban para adorar a Dios en el Antiguo Testamento, en el templo. Verso 21, no podéis beber, mire, otra vez vuelve a usar la cena del Señor, porque eso era algo que estaba más cerca de ellos. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pero pastor, yo no pensaba que... Bueno, pero eso es. Yo tampoco lo pensaba, pero eso es. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Ese contraste es algo que nosotros tenemos que estar claro. Tenemos que partir, así como Cristo partió la historia en antes de Cristo y después de Cristo, así nuestra vida tiene que estar partida antes de Cristo y después de Cristo. Es lo mismo. Entonces, veamos verso por verso y palabra por palabra puesta en el contexto de lo que Pablo viene enseñando. Primer principio, el verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Bueno, en primer lugar dice, los ídolos no son nada. El ídolo no es nada desde el punto de vista de la divinidad o espiritual. El ídolo no es Dios y no tiene nada de divinidad. No hay ningún poder místico en el ídolo. Es algo hecho por el hombre. El hombre es finito. El hombre no tiene el poder de Dios porque no es Dios. No es algo que tiene vida, es algo creado, es masa inerte, no puede hacer nada. La descripción exacta es como nos describe Salmo 115 y 135. Lo leo rapidito, hermano. Salmo 115, 4 al 8 dice, los ídolos de ellos, incrédulos, paganos, mundanos, ¿verdad? Son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no habla, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Por eso el primer mandamiento de Éxodo capítulo 20 que vimos la semana pasada, no te harás imágenes, no te harás ídolos, ni los honrarás, ni te inclinarás a ellos, no los venerarás, porque si no, entonces te estás convirtiendo como en uno de ellos. ¿Qué son ellos? Nada. Así es. Bueno. En segundo lugar, lo que se sacrifica a los ídolos tampoco es nada. O sea, usted le lleva una ofrenda y dice, esto tiene mucho valor. No, cuando se la da al ídolo, eso no vale nada. Cuando tú se la das a Dios, vale mucho. Por poquito que sea. ¿Recuerdan la dracma que dio la viuda? ¿Verdad? La que menos dio, dice que fue la que más dio. Entonces, lo que se sacrifica a los ídolos tampoco es nada. La comida o las ofrendas de animales, etcétera, no son nada en el sentido de que por el hecho de darlo al ídolo sea algo especial, tenga algún significado, o en ese momento místicamente esa cosa se transformó. No pasó nada. Absolutamente nada. Es como cualquier otra cosa, no tiene otro valor que el que ya tiene. Como cualquier cosa, se descompondrá o se secará o se echará a perder. Es como en la religión tradicional, ¿verdad? Cuando se hace el sacrificio de Cristo el día domingo, ¿verdad? Se dice, ¿verdad?, que hay una transubstanciación. Es decir, que literalmente está ahí, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo. Es como que ocurre una mística, ¿verdad?, y hay una magia en ese momento, ¿verdad?, que hace que eso tenga vida.
La Biblia dice que si tú lo estás haciendo en forma idolátrica, eso no vale nada, no significa nada, no hay tal transformación, no existe tal transubstanciación. No tiene ningún poder divino, se te puede caer al piso y no te vas a morir. 1 Corintios capítulo 10, verso 20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, ahí está, os hagáis partícipes con los demonios. Oh, wow. Habrá cosas que los creyentes, dándose cuenta o sin darse cuenta, están participando con los demonios. Yo creo que sí. ¿Idolátrica o no idolátricamente? Claro. La comparación es dramática y de oposición y contraste absoluto. Dios y los demonios. Dios y los demonios. ¿Se podrán mezclar? ¿Eso se podrá mezclar? Y Pablo, ¿qué le está diciendo a los corintios? Ustedes lo están mezclando. No lo mezclen. No lo mezclen. Nada que un gentil sacrifique a Dios lo está haciendo a Dios. No, absolutamente no. La Biblia dice que lo está haciendo a los demonios. En realidad lo está haciendo a los demonios. Y Dios, escúcheme bien, Dios no acepta sacrificios, ofrendas, servicios, etcétera, que se le quieran dar a Él por medio de ídolos. ¿Cuánta gente no quiere llegar a Dios por medio de un ídolo? Ya sea una piedrita, ya sea una estatuita, ya sea el fuego, la luna, las estrellas, el mar, el aire, el palo, el árbol, lo que sea, para llegar a Dios y tener comunión con Él. Dios no acepta eso, lo rechaza, le es abominación. Dios aborrece eso. A Dios no se llega por ningún o por medio de ningún ídolo. Solo a Dios llegamos por medio de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El querer de Dios expresado por Pablo aquí es que participemos de cosas que han sido consagradas, que no participemos de cosas que han sido consagradas al diablo y sus demonios. ¿Recuerda? Porque al participar de ello estaríamos teniendo comunión, unidad, como compañerismo. ¿Con quién? Con los demonios. Observen la amonestación que hace Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al 18. 2 Corintios, no primera, segunda. Dice, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. De eso está hablando. Cualquier cosa que tú hagas de esta manera es un acto de idolatría contra el Señor. Es deliberado e intencional contra Dios. Es rebeldía contra Dios. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Otra más. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Mira, esta es la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios, a la iglesia, a los hermanos de Corintios. Parece como que no entendieron muy bien en la primera carta. Entonces como que ahora se las tira así como más en blanco y negro, más dramático, más claro, más visiblemente, con más contraste, con más impacto. Verso 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Quién es Belial? Demonio. Un demonio. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Otra vez la expresión parte, comunión. Verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque vosotros sois, o sea, si alguien piensa que estamos hablando del templo, sí, no, como hemos hablado de las iglesias ahora, que realmente pues parecen sinagoga del diablo y parecen discotecas del mundo, ¿verdad? Entonces pues hasta ahí ya uno dice, es algo físico. No, mira lo que dice acá.
dice que también es espiritual, ¿verdad? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Aquí vemos otra forma de huir. ¿Sí ven? No dice huir, pero dice salir. Pero la idea es salen corriendo, ¿no? No se queden ahí en Babilonia. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, ni lo toquéis. Hay muchas maneras de tocar. Tú puedes tocar con tu mente, tú puedes tocar con tu corazón, tú puedes tocar con tus manos, tú puedes tocar con tus deseos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el que mirare a una mujer ¿para qué? ¿Para admirarla o para codiciarla? Codiciarla es que la estás tocando. Dice, y no toquéis, tú puedes tocar con los oídos. No, yo toco con las manos. Seguro, aquí tenemos músicos, ¿verdad que uno toca con los oídos? La música. Tú tocas con los ojos, tú puedes tocar con el olfato, tocas con lo que comes. Y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, dice, lo opuesto es, te rechazo. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esto nos lleva al versículo, ¿verdad? Todavía tenemos 4 minutos, quiero usarlos. 4 minutos, imagínate. Ya. De esta sección. Es que si no termino la idea, hermano, nos vamos a quedar en pijamada. 1 Corintios capítulo 10, versos 21 al 22. Mira lo que dice. Estos son los 2 últimos versículos de la sección que debimos haber terminado la semana pasada, ¿no? Dice 1 Corintios 10, 21 al 22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, una cosa es participar del vino y la sangre de Cristo y la otra cosa es comerse un asado y emborracharse. En blanco y negro. Esta es la razón por la que realmente no podemos participar o tener cosas que han sido ofrecidas, dedicadas, comer, tener en nuestra casa o donde sea. No es porque nos va a caer un rayo, no es porque se va a llenar de demonios la casa, no, simplemente pues que estamos participando de algo que al Señor no le agrada y es mejor, sácalo, échalo afuera, no participes de eso. Aquí dejamos que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y diga lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Entonces, esta es la razón. Aquí está hablando directamente de la cena del Señor porque hace una relación y comparación delicada espiritualmente hablando. Es algo que no debemos hacer, comer y beber la cena del Señor y comer o beber cosas dedicadas a los ídolos. No podemos participar de 2 mesas, la del Señor y la de los demonios. ¡Wow! Cuando vamos a una fiesta, ¿cómo es nuestra participación en la fiesta? Deberíamos acordarnos de esto. ¿Qué les parece? Si usted no lo ha hecho, le propongo que lo haga. Cuando usted vaya a una fiesta pagana de incrédulos, acuérdese de esto. Piense en esto. Y eso va a controlar su nivel de participación, de compañerismo y de unidad y de comunión con lo que esté ahí, que a lo mejor, sin querer o queriendo, está o siendo ofrecido o está siendo de alguna manera dedicado, consciente o inconscientemente, en forma idolátrica o a los ídolos, directo. Entonces, no podemos mezclar. Amén. No podemos mezclar, hermanos, como cristianos. Y eso se llama sincretismo. Lo santo con lo inmundo, lo pagano con lo cristiano, las tinieblas con la luz, lo secular con lo sagrado, lo de Cristo con Belial. Tiene que haber una separación y un apartarse y ya no practicar o dejar de hacer lo que es de Dios o aprobado por Dios. Todo esto lo vamos a evitar debido al carácter de Dios. Quien conoce a su Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
sabe que no puede resistir a Dios, que no puede provocar o tentar al Señor. ¿Por qué digo esto? ¿Qué dice el verso 22? Que es el último. ¿Qué es el último? No, es el último. 1 Corintios 10, 22 dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Recuerdan que es la misma expresión de tentar al Señor? Que eso fue lo que pasó en el desierto. Dice que tentaron a Dios. ¿O provocaremos a celos al Señor? O sea, cuando yo mezclo todas estas cosas que hemos dicho ahora y las traigo a mi vida, aún siendo cristiano, ¿qué estoy haciendo? Estoy provocando. Y esa provocación tiene el nivel de qué? Es tentación, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene la forma de qué es lo que está tratando de decir Pablo aquí, que es lo que nos cuesta entender. Idolatría. El Señor lo ve como una idolatría. Y nosotros tenemos que rechazar la idolatría con nombre y apellido. Por lo menos en nosotros mismos, ¿verdad? Y pues vamos, con la ayuda y dirección del Señor, pues vamos a ir enseñándole a otros acerca de esto. Porque mucha gente no sabe que cuando están haciendo una oración o un ruego, o un rezo, o lo que sea, a un ídolo, no saben que se están conectando, están teniendo compañerismo, comunión y unidad con un demonio o con los demonios o con espíritus malignos, dice la palabra del Señor. Es muy fuerte. Pero el Señor a nosotros nos ha librado de eso. Y tenemos que asegurarnos de que no vamos a mezclar. No vamos a ir. No es mi oración y algo más. Cualquiera sea la cosa. Entonces aquí dice, provocaremos celos al Señor. ¿Cuál es el carácter de Dios aquí? Con los que nos vamos a chocar. Uno de los atributos de Dios, ¿cuál es? El celo del Señor. Dios es celoso. Horrenda cosa es entonces caer en manos del Dios vivo, dice la palabra del Señor. Entonces viene una pregunta así de esas. Estos son los chistes espirituales y las ironías del apóstol Pablo. ¿Cómo dice? ¿Somos más fuertes que él? El incrédulo, el pagano, la persona que es mundana, piensa que le puede ganar a Dios. Desafía a Dios. De hecho, lo que hicieron el Titanic, desafiaron a Dios. Ni Dios puede hundir esto. Y así, ¿cuántas cosas? ¿No? Y hay cosas que Dios deja, no te hunde como el Titanic, deja que el hombre y la mujer lo hagan, ¿verdad? Para que crean, ¿verdad? En su soberbia, que pueden. Y simplemente es para Dios mostrarnos a nosotros y que les quede claro algún día a ellos que ellos se hicieron ídolos a sí mismos. Y de eso no nos libra nadie, solamente el Señor. Pero han sido abandonados. Han sido abandonados a su propia ceguera espiritual y a su propio pecado. Así que, ¿somos más fuertes que el Señor? No. Por eso dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oye, si cayó Sansón, si cayó Eva, si cayó Pedro, si cayó medio mundo, cayó Abraham, imagínense. David, ¿no? Todos los que andaban así como amiguitos y buenos y bien cerquita del Señor. El Señor nos guarde y estemos atentos, hermanos, de que ninguna forma de idolatría, aunque no seamos, entre comillas, idólatras, entre a nuestra vida. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estremecernos en algunas cosas, Señor. Gracias por enseñarnos con fuerza, con impacto, Señor, de tu palabra a nuestro corazón. Algunas cosas, Señor, han sido como golpes de martillo y espada, como literalmente dice tu palabra, Señor. Y te rogamos, Padre, que sí, tú sigas obrando en nuestra vida, que podamos seguir reflexionando y tomando acción para no participar en ninguna forma
de idolatría. Asegurarnos, Señor, de que no le vamos a dar ninguna perla a un demonio, sino, Señor, que nuestras coronas y todo lo que tú nos das, toda bendición, Señor, será puesta a tus pies en adoración y exaltación y gloria a tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas noches.